prendemos la chispa abordando la salud mental. Volvemos aquí a profundizar en un tema donde ya pues le hinquemos el diente el otro día, pero esta vez vamos a ver cómo afecta el tema de la salud mental en el ámbito educativo. Para ello pues, contamos con los mejores invitados que podíamos tener. Primero tenemos a la compañera Teresa, Raquel, Adela y Rubén y María. Empezó por María, que es psicóloga, también coach personal y muy relacionada con el tema del empoderamiento de la mujer. Tenemos a Adela y Rubén, que son también psicólogos infantiles, si no me equivoco. Y también tenemos a Raquel, que es maestra infantil, psicóloga, y coordina todo el tema en su escuela, todo el tema de la etapa infantil. Y tenemos a Teresa, que también es psicóloga. Si queréis añadir alguna cosita más, compañeros, pues por mí perfecto. Y si no, pues con más dilación nos metemos en el tema. Alguna cosilla que me haya dejado en el tintero, pues adelante. Veo que no. Vale. Muy bien. Pues empezamos con la tertulia de salud mental. Hemos dicho que queríamos meternos, ¿no? En la relación que tiene el ámbito de la salud mental con el ámbito educativo. Y la primera pregunta, como no podía ser, es qué condiciones, ¿no?, se tienen que dar en la escuela o en los institutos para que se produzca el tema del bullying, ¿no? ¿Cómo surge y por qué? Entonces, si os parece bien, empezamos por Raquel primero, luego Teresa y María y Adela y Rubén. Y luego vamos cambiando los turnos. Pues adelante, Raquel, todo tuyo. Genial. Bueno, el tema del bullying es algo que llevamos trabajando, yo creo, en los centros educativos desde hace mucho tiempo porque, es algo que surge y todavía creo que no hemos encontrado la clave para ponerle solución. En realidad, para que se dé una situación de bullying, no es simplemente que tiene que haber una víctima y un agresor, que eso es lo complicado, creo, de la situación. Para que se dé una situación de bullying tiene que haber una víctima, tiene que haber un agresor, pero tiene que haber unos participantes. Y estos son creo, ahora con mis compañeros comentaremos, pero creo que estos son la clave para que esta situación se llegue a término o no. Entonces, trabajar única y exclusivamente con la víctima, única y exclusivamente con el agresor o única y exclusivamente con los participantes no tiene ningún sentido. Hay que hacer creo que hay que hacer una intervención muy global de la situación y creo que también la clave en todo esto es la concienciación, la prevención, trabajar sobre la prevención y la concienciación en esos participantes que dan pie a la situación de bullying. Entonces, esto es un poco, creo, cómo surge el bullying en los centros escolares y que, ya te digo, llevamos mucho tiempo y no encontramos con la clave mágica para solucionar o ponerle solución a esto. Vale, muchísimas gracias, Raquel. A mí, por lo menos, me ha quedado clarísimo tu intervención. Pasamos a Teresa, adelante. Hola, buenas. Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con que la intervención no se ha de hacer solamente con uno de los participantes, hablando como participante, víctima, acosador o espectador, ¿no? Que al final el bullying es difícil de detectar, yo creo que porque cuando se detecta ya hay un largo camino que esa víctima o ese agresor ha estado ejerciendo y esos participantes han estado callando. Entonces es importante ese trabajo conjunto, ese trabajo de prevención. Nosotros aquí, pues mira, ahora por ejemplo el ayuntamiento se ha encargado de crear un grupo del que formo parte para ayudar a los centros escolares y a los institutos, sobre todo porque ellos también se ven desbordados y muchas de las situaciones se dan fuera aunque les salpica a ellos, porque al final todos los papás, sobre todo, ¿no?, van a, oye, mira, esto está pasando, y tiene mucho que ver, o por lo menos la gran mayoría de los casos que nos estamos encontrando tiene muchísimo que ver con las redes sociales. Entonces, precisamente por esto es muy complicado el abordaje y es muy complicado el cortar por lo sano, ¿no?, y el hacer ese trabajo. Entonces, la prevención es fundamental y yo añadiría un poquito más, que ojalá la prevención se hiciera también con los padres, con los progenitores, con las familias, que se pudiera llegar, pero es muy complicado porque es verdad que cuando se empieza a dar este tipo de situaciones
sobre todo en centros como institutos, ¿no? Ya parece que la participación de los padres se diluye, es como que, bueno, pues contactar con ellos siquiera es muy, muy difícil y es complejo, es muy, muy complejo, es un entramado muy complejo, pero que, bueno, pues que por lo menos se va haciendo, yo creo que cada vez más conciencia de la importancia del trabajo en este tipo de casos, ¿no? De la intervención que hay que hacer. Muy bien, Teresa. Gracias. Pues adelante, María. Yo siguiendo un poco la línea tanto de Raquel como de Teresa, al final creo que el abordaje tiene que ser de una manera, como decía Raquel, global y transversal desde los más pequeños hasta los más adultos, porque al final no sirve de nada, bueno, aparte de que habría que educar muchísimo en por qué aparece el bullying, ¿no? ¿Qué hace que yo acuse a alguien, ataque a alguien, amenace a alguien? Porque baja tolerancia, gestión emocional, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que el bullying nazca y hacia quién va? Y como decía Raquel, ¿no? Está la víctima, está la persona que agrede, pero es como el fuego. El fuego prende una ramita, se prende con fuego. Si no hay algo que avive ese fuego, posiblemente la llamita se apagaría, ¿no? Pero al final un entorno que también favorece todo ese tipo de conducta, porque obviamente la educación, y bueno, ya nos meteríamos muchísimo más profundo en qué hago, si apruebo, si no apruebo esa conducta que yo veo, quién se siente rechazado, quién no, en fin, ya sería algo bastante más global. Pero, como decía Teresa, ¿no? La importancia de atender desde las edades más pequeñas hasta los adultos, padres y sociedad en general, porque al final, bueno, quizás me adelante a alguna pregunta, pero el bullying o cualquier denuncia es cuestión social, es cuestión de todo el mundo, es decir, no solo de quien lo padece, no es solo, bueno, es que la víctima es la que se tiene que apañar, o es la persona que agrede la que se tiene que apañar, no, es que es cuestión de todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que es una formación y una denuncia que se tiene que hacer, darle la importancia de manera total y absolutamente transversal. Muy bien. Muchísimas gracias, María. Pues adelante Rubén y Adela. Joaquín está silenciado. Vale, perdón. Muchas gracias, María. Y nada, que adelante Rubén y ya. Vale, es que estoy súper de acuerdo con todo lo que han dicho las compañeras. Y en cuanto a las condiciones o a por qué surge, yo creo que es muy importante tener en cuenta pues la relación que tenga el centro y la sociedad en su conjunto, porque es un problema estructural, con la diversidad. Porque al final creo que es la diversidad entre el alumnado la que puede dar lugar a esas situaciones, ¿no? Y con lo que decía pues también Teresa sobre intervenir en la familia, que sería una fantasía, pues creo que tiene mucho que ver aquí la relación con la diversidad, porque obviamente son a lo mejor mensajes o creencias que adquirimos en nuestro entorno familiar. Entonces, habría que remontarse pues como al inicio, básicamente. Y luego también me parece importante tener en cuenta que a lo mejor las personas que ejercen el acoso puede que también hayan sufrido violencia en sus entornos, entonces al final es eso, que está el problema está en la base, yo creo, y son muchos los factores o los condicionantes de una situación concreta de acoso, que al final parece, bueno, son dos niños o dos niñas que se están peleando, pero no, es que detrás hay muchísimo que manejar, y ahí te doy si quieres. Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado. Especialmente creo que es muy acertado lo que ha comentado María sobre alejarnos un poco del punto de vista del hecho concreto y darse cuenta de que es un problema social, que cuando la infancia manifiesta algo tan drástico como esto, está evidenciando un problema que va mucho más allá y que tiene una profundidad política y de relaciones en convivencia en democracia. Yo considero que el riesgo siempre existe porque al final todos los centros proyectan un poco en qué sociedad se encuentran inmersas y creo que, por lo menos en mi opinión, cuanto menos democrática sea la organización de la escuela y cuanto menos presente
esté de forma explícita los valores democráticos en las labores educativas, más riesgo existe de que ocurran situaciones de acoso. Considero que no es un fenómeno inevitable, que sí se puede evitar, pero que las organizaciones escolares que yo he conocido, por cómo se organizaban, eran bastante propicias todas a que en algún momento pudiera ocurrir esto, porque el papel que desempeñan, a lo mejor determinados aspectos que suelen quedar en un segundo plano, como es el currículum oculto, que abarca la educación emocional, el aprendizaje cívico, la educación en valores. Cuando esto queda en segundo plano y se prioriza lo académico o lo academicista, por así decir, creo que el riesgo es bastante grande. Vale. Muchas gracias, Rubén. Ya. Entonces yo, en conclusión, veo que estáis bastante de acuerdo, hay bastante consenso, ¿no? Bastante de acuerdo en las opiniones. Yo lo que tengo apuntado, ¿no? Como con lo que yo me he quedado, ¿no? El bullying, pues es una cuestión social, una cuestión que apaña a toda la sociedad, que no es cuestión de que un individuo quisiera, pues le ocurra bullying por él, ¿no? Sino es una cuestión de que hay que concienciar, ¿no? Todos estáis de acuerdo, de que aún no se tiene 100% concretizado, ¿no? Que por qué surge, pero sí que hay que hacer toda esa labor de concienciar, de hablar con los padres, en definitiva, de implicar a todos, pues los que están implicados, ¿no? No solo a la víctima, sino también a los agresores, sino también a todo el que está ahí participando y, los padres y todo ello. Entonces, me parece, una intervención potente, ¿no? Y yo con eso me quedo, ¿no? Que no solo hay que hablar con la víctima, sino que el tema es un poco más complejo, solo eso, y que es algo de toda la sociedad, en definitiva. Entonces... Claro. Joaquín, si me permite añadir algo, no sé mis compañeros cómo lo verán, encantado. Pero al final precisamente hablamos de eso, ¿no? El bullying no tiene algo característico cuando la víctima tampoco es algo que esté definido, ¿no? Que esté concreto, sino que yo sufrí bullying, seguramente alguno de mis compañeros sufrió insultos, sufrió cualquier cosa, porque todo útil, ¿no? Para ridiculizarlo, para reírnos, para eso. Porque si llevas gafas, porque si tu figura corporal es, porque si eres más alto, porque si eres más bajo, porque si estudias, si no estudias. O sea, no hay un nexo común que se dé en todas las víctimas de bullying. Y posiblemente tampoco haya un nexo común que se dé en la persona que acosa, ¿no? Pero al final vamos a un paso más atrás y es que me hace no tolerar todas esas causas diferentes o características diferentes de las víctimas. Muy bien. Muy bien, María. Estoy muy de acuerdo, de hecho. Una cosa que habéis dicho todos, ¿no? Que una cosa muy importante en el tema del bullying es el tema de la prevención, ¿no? De que eso es un pilar súper importante. Y yo os quería preguntar, relacionado a esto, ¿no? ¿Cómo puede afectar a una persona que es víctima de bullying sus relaciones sociales, su día a día, ¿no? Porque supongo que todos conocemos cómo lo puede pasar esa persona, pues podemos ser conscientes, ¿no? Y actuar. Entonces, pues eso, ¿cómo es el día a día de una persona así? ¿Cómo le afecta a sus relaciones sociales? Empezamos esta vez por María. María acaba de hablar, por Teresa. Vamos cambiando un poco el orden. No sé si... Vale. Vale, iba a decirte, Atleya creo que ha levantado la mano antes que yo, pero bueno, contesto. A ver, el tema de, claro, si yo estoy siendo víctima de bullying o si soy el agresor o si simplemente estoy ahí, al final las relaciones están totalmente viciadas y condicionadas a cómo... las amenazas, cuando no son amenazas, pues si realmente el bullying pensamos que es pues el insulto, pero hay muchas maneras, ¿no?, de hacer bullying que van por debajo, que puede ser a lo mejor pues el romperte el material o el hacerte la zancadilla o el hablar mal de ti a los compañeros para que te hagan el vacío. Quiero decir, hay tantas maneras de hacer bullying
que al final muchas veces te dejan indefenso. Yo tengo muchas personas que me dicen, no, pero si es que no parece víctima de bullying, ¿no? Si es que no parece la cosa. Claro, no parece, pero lo es, porque si te fijas en las conductas y si rascas, yo creo que al final te condiciona es que hay gente que acaba en depresión, acaba en suicidio, quiero decir, es un problema muy grave porque mantenido en el tiempo es insoportable. O sea, no puedes soportar la situación y sobre todo porque no se cuenta. Entonces, como no se cuenta, llega un momento, lo que se cuenta es como la puntita del iceberg. Realmente hay muchísimos casos que no se cuentan y que hasta que no llega algo gravísimo, no se ve. Porque, pues precisamente por eso, porque se calla, ¿no? Y porque prefieres no alzar la voz, pues porque aparece también el miedo al chivato. Vienen, ¿no? Los espectadores muchas veces se callan por esto que decíais de los conceptos, ¿no? De que si va a ser un chivato, que si me van a luego a señalar, que si luego me lo van a hacer a mí. Entonces, todo esto se va callando y al final es una pelota muy, muy gorda que afecta a todos. Y cuando explota, afecta tanto a tanta gente que la gran mayoría, y sobre todo me atrevo a decir que adultos, quieren echar balones fuera y echan la culpa al padre de no sé quién, al profe de no sé cuántas, al niño de no sé qué. O sea, mi hijo nunca ha sido, mi hijo nunca le ha pasado, mi hijo... O sea, que es un problema muy complejo y que afecta muchísimo en las relaciones sociales, vamos, al 100%. Gracias, Teresa. Pues, Atela y Atela, que creo que había pedido la palabra, y luego Raquel, que también veo que la pide. Yo es que no había levantado la mano, creo que ha sido Raquel, así que si quieres tú, Raquel, hablar. Vale, pues adelante, Raquel. Sí, a ver, yo quería comentar, porque estamos hablando mucho, ¿no? Que, bueno, creo que estamos de acuerdo todos que la intervención más adecuada es la prevención. Yo sí que opino que sí que hay cierto eje común en las figuras sobre todo del agresor. Yo creo que al final el agresor es una persona con mucha inseguridad, aunque aparente no tenerla, y mucha inseguridad porque necesita constantemente reafirmar su figura social, ¿no? Al final esto es fruto de una baja autoestima, una inseguridad. Entonces, ese sí que sería un punto en común. Y luego otro punto en común que creo que tienen los participantes, que al final, o los espectadores, como comentaba Teresa, ¿no? Que al final son los que propician, ¿no? La situación y los que hacen que se lleve a término. Yo creo que el punto común en los participantes o espectadores es el sentido de pertenencia a un grupo. Al final, estos chicos o estas chicas, ¿no? Quieren seguir estando en ese grupo, quieren sentirse partícipes. Todo ser humano necesita sentirse perteneciente a un grupo social, ¿no? Entonces, creo que al final los participantes llevan a término esta situación porque se quieren seguir sintiendo parte de este grupo. Sin embargo, si esta situación se arreglase o se cambiase de algún modo, dándoles otras oportunidades sociales o, como decía antes Rubén, incluso desde el propio colegio tomar una serie de medidas, ¿no? Para controlar estos grupos sociales, para darles otras opciones a estos espectadores, quizá sería una buena estrategia de intervención a nivel preventivo, bajo mi punto de vista. Muy bien, Raquel. Vale, pues vamos por Rubén y terminamos con María. Adelante, Rubén. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, claro. ¿Qué iba a decir? Vale, sí, que justo lo que habíais dicho, pues Raquel y Teresa, sobre las consecuencias, me gustaría también apuntar que en las personas que sufren el acoso, a veces también pues, pueden aparecer, aparte del estrés y la ansiedad que acarrea toda esa situación, pueden aparecer a lo mejor pues quejas somáticas, ¿no? En forma de dolor de barriga o de cabeza o vómitos que no tienen a lo mejor una causa orgánica y es importante que lo tengamos presente pues porque nos puede ayudar a identificar personas que lo estén sufriendo o lo típico de no querer ir al cole, de decir que no voy, ¿no? Y luego, pues por supuesto, puede desembocar en pues, depresiones y todo esto. Y luego me gustaría apuntar también que en el caso de las personas que ejercen el acoso, como comentaba Raquel, pues puede que tengan ya con anterioridad problemas de autoestima o de autoconcepto y creo que las consecuencias inmediatas para esas personas pueden ser recibir el apoyo del grupo de iguales, que es lo que se está buscando un poco,
pero que con el paso del tiempo sí pueden perder ese apoyo de ese grupo y luego eso también puede acarrear problemas para estas personas de autoestima y autoconcepto de nuevo. Y nada, con respecto a las víctimas del acoso, pues obviamente problemas sobre la autoestima y el autoconcepto que puede que dejen huella ya para muchos años, para el futuro, sí. Eso es lo que quería decir. Claro. Yo, en esa misma línea, pienso que el acoso escolar es un fenómeno muy, muy drástico y potencialmente puede, al caber la posibilidad de que las consecuencias sean fatales, puede marcar la vida de las personas que participan en el mismo, ya sea en el rol de observadoras, de víctimas o de acosadoras. Obviamente el rol de la víctima es mucho más vulnerable, pero creo que todas las personas van a tener ciertas consecuencias en cómo perciben las relaciones sociales y la convivencia en democracia. Y creo que es muy interesante lo que ha comentado Raquel sobre las personas que no son la persona acosada, que sí es verdad que es quien al final paga las consecuencias más caras de esto, pero creo que también pues las personas que acosan y las personas que permiten que se acose, que al final son indispensables para que se produzca el fenómeno, también tienen ciertas consecuencias a nivel relacional, porque en primera instancia esto les va a cohesionar y les va a hacer enfocarse en un enemigo común y por lo tanto sentirse perteneciente a un fenómeno, pero en cuanto esto bastante pronto salta la liebre de qué estamos hablando realmente y las risitas acaban, pues entonces esto se convierte en ideas, en emociones y en sentimientos que obviamente van a condicionar también en cierta medida el desarrollo psicosocial y emocional de las personas que están implicadas, porque van a tener una percepción concreta sobre qué es relacionarse, sobre qué es la diversidad, sobre qué es la igualdad, que les alejan de la convivencia democrática. Muy interesante, Rubén. Que has dicho, la verdad que muy guay. Vale, de acuerdo, pues María, y vamos allá. Sí, yo por apuntado, que yo creo que se ha puesto ya sobre la mesa un montón de cosas, pero al final, si diferenciamos el rol de víctima, no me gusta eso de roles, pero al final la persona que es víctima con la persona que ejerce el acoso, la víctima muchas veces, como decía Teresa al principio, no lo cuenta porque si lo cuento soy una chivata, es que ya no soy fuerte, es que entonces me van a ver débil, es que entonces ¿no? Todo lo que hace que intente mantener, cosa que desgasta muchísimo emocional y psicológicamente, todo lo que supone mantener esa estructura de a mí no me afecta lo que me está haciendo cuando sí que afecta, ¿no? Y como decía, al final las consecuencias pueden ser devastadoras de suicidio, depresión, en mi caso fue un trastorno de conducta alimentaria, en fin. Relaciones sociales, obviamente la parte de esa persona que sufre ese acoso, con qué herramienta se afronta, ¿no?, al mundo, con qué gana o con qué esperanza se empieza a relacionar y empieza a confiar en que puede que haya personas que no sean así, ¿no? Y por la parte del agresor, claro, por lo que decía Raquel, ¿no?, si no hay esas personas que alaben ese comportamiento, el agresor, si no obtuviera ese refuerzo, ese, hostia, qué bien lo estás haciendo, perdón por la palabra, pero si no obtuviera ese, qué bien lo estás haciendo, pues eres el fuerte, eres el líder, eres tal, o eres la líder, no tendría sentido hacerlo. Quizá buscaría otra manera de resolver X cosas que le afecte, inseguridad, autoestima, etc., ¿no? Pero pienso que como factor común, obviamente, está ese desentendimiento total y absoluto de un mundo emocional interno que está absolutamente desestructurado, ¿no?, por parte de ambas personas o de ambas figuras, podríamos decir. Y lo que decía Raquel de la necesidad de pertenencia a un grupo, es que eso es supervivencia, eso no es
o sea, no es nada que sea raro en niños, ¿no? Es que nacemos así, es decir, yo para saber que voy a seguir sobreviviendo necesito tener gente que también me proteja, me defienda y sepa que va a estar cuando me haga falta, ¿no? Entonces, dentro de que sea algo primitivo, por así decir, pero enfocarlo de una manera que sea funcional y práctica y no alabando comportamientos que al final va uno en contra de otro, ¿no? Muy bien, María. Me ha parecido muy interesante las intervenciones, ¿no? Cuando Raquel hablaba del agresor, ¿no? Del sentimiento de pertenencia, ¿no? Del grupo, ¿no? O cuando Teresa hablaba de de que a veces se echan balones fuera, o de los complejos que hay, ¿no? Me ha gustado mucho. Y bueno, yo en definitiva con lo que me quedo, ¿no? Con los 2 puntos, por así decirlo, ¿no? Que bueno, en el tema del bullying, pues hay consecuencias fatales en las partes. Lógicamente, pues la parte del agresor pues es la más dura, ¿no? Que puede llegar, pues, como hablaba, bueno, no solo problemas de ansiedad o problemas psicológicos, sino problemas físicos gravísimos, ¿no? De vómitos, de úlceras, etcétera. Entonces, yo me quedo con eso. Si queréis alguno, por así decirlo, lanzar, si se ha quedado alguna idea fuerte, pues lanzarla, la lanzamos. Si no, por mí, pasamos al siguiente cuestión. Adelante, Teresa. Nada, un apunte que ya antes Rubén lo ha matizado también. Lo importante que es que estamos hablando al final de emociones, ¿no? De toda esa parte emocional que en muchas ocasiones las dejamos en el último o en el segundo plano a nivel educativo y que además debería de estar yo diría desde infantil, pero diría más desde la familia. Quiero decir, en muchas ocasiones esta manera de relacionarme con los grupos, esta necesidad de pertenencia que hablamos, tiene mucho que ver en cómo yo y mi familia se relaciona, si desde un modelo autoritario, si desde el yo aquí soy ¿sabes? Esa parte más sumisa. Entonces, es tan importante y tanta importancia que deberíamos de darle a esto para hacer un trabajo desde el inicio. Yo siempre digo que desde casa, pero bueno, si no llegamos a casa, por lo menos que empecemos, que lo tengamos como asignatura pendiente en las escuelas para poder empezar desde ahí y desde ahí enganchar a las familias. Eso sería para mí, que sí que es verdad que decías ya súper idílico, pero para mí sería fundamental porque, y no vale, la prevención, cuando hablamos de prevención no es voy, te doy una charlita y me voy. Es que esto no es prevención, esta es la prevención que están diciendo que se hace, ¿no? O esta es la que se está haciendo hasta el momento si es que se hace algo. Pero es verdad que esa prevención no sirve. Quiero decir, yo te doy una charlita y me voy, chimpum, ya está, te entra hoy te puedo hacer llamar la atención y aparte se dan en los institutos, pero es que todo esto ha empezado antes. Este movimiento ha empezado antes, esta parte de trabajar toda la parte de la diversidad ha empezado antes y ha empezado en casa, en cuando en la familia se habla de fíjate qué gorda se ha puesto, fíjate aquella, hoy madre mía las gafas, o fíjate qué amanerado es aquel, o fíjate, empezamos desde ahí, ¿no? Desde ahí ya estamos marcando las diferencias con el resto de mira qué guays nosotros y mira los demás. Entonces yo creo que es tan importante empezar a crear conciencia de que se tiene que empezar a trabajar esto desde antes para evitar. Bueno, estamos hablando de bullying, pero yo creo que evitaríamos tantísimos problemas después. Me parece muy interesante esto que has añadido, Teresa, desde casa, ¿no? Desde que no empieza en el instituto, sino es algo más allá. Me parece muy guay. Vale, pues Raquel y Atella. Adelante. Sí, yo súper de acuerdo con lo que ha comentado Teresa. O sea, trabajar a nivel preventivo no significa coger, llegar aquí, te hago una charla y me voy. Esto queda en el olvido. Y sí que es verdad que los centros educativos en estos últimos años hemos estado trabajando en ello. También, bueno, si queréis lo comentamos más adelante, pero nos faltan muchos recursos, estamos atados de pies y manos, el currículum nos ahoga y tenemos que dar los contenidos que tenemos que dar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también, claro, nos imposibilita un poco las ganas y que tenemos de cambiar todo esto, pero es así. De todos modos, sí que es verdad que yo creo que los centros educativos al menos donde yo me muevo, nos hemos concienciado mucho en esta parte y trabajamos a nivel preventivo en programas de educación emocional y in situ en las clases de tutoría, en las sesiones desde infantil hasta secundaria, en este caso. Y luego también lo que llevamos trabajando en estos últimos años es trabajar la resolución de conflictos, que es un punto muy, muy importante en este tema. Nosotros en los colegios donde trabajo tenemos un programa de mediación escolar
Y creemos que ha sido, vamos, un punto desde que se ha implementado, un punto muy a favor para la disminución de las situaciones de bullying, ¿no? En este caso nos ha ayudado a muchas cosas, pero en este punto muchísimo más. Y el programa de mediación escolar no únicamente es una charla y me voy, sino que hay una serie de patrones que hay que seguir durante todo el curso y, de hecho, se implican todos los niños, desde infantil hasta secundaria. En infantil lo hacemos de un modo muy natural, ¿no? Y muy del día a día en el colegio. Tenemos un rincón en las clases que se llama la boca y la oreja, en el cual pues los niños cuando tienen un conflicto están educados a ir a ese rincón, entonces uno se pone la boca y el otro se pone la oreja. De este modo, el que tiene la oreja solo puede escuchar lo que le dice el compañero, que muchas veces no estamos acostumbrados a escuchar lo que nos dice el compañero, ¿no? Vamos a lo nuestro y ya está. Entonces, la única premisa que tienen en ese rincón es que se tiene que solucionar el problema. De este modo, el adulto no interviene, porque estamos muy acostumbrados a que el adulto interviene y, por tanto, no le estamos enseñando a solucionar problemas, pero con esa medida son ellos mismos los que buscan solución a los problemas. Y bueno, luego se intercambia la boca, la oreja las veces que hagan falta hasta que han encontrado las soluciones. Es muy gracioso porque los niños de infantil simplemente es un lo siento y ya está. Es que a veces simplemente con eso es suficiente. Bueno, esto se trabaja en la parte de infantil. En la parte de primaria y secundaria, sobre todo primaria, cursos superiores, lo que hay es que hay figuras de mediadores escolares, que son chicos y chicas de las clases, en las cuales pues, llevan un brazalete en el recreo. Cuando hay un conflicto, los niños acuden a ese mediador y ese mediador está formado por los equipos de orientación escolar, en los cuales, pues, el chico o la chica mediador sabe qué role-playing tiene que hacer con cada una de las partes para llegar a una solución. ¿Con esto qué quiero decir? Que, bueno, que estamos en ello, que nos faltan recursos, muchos, que nos falta tiempo, pero que creo que llevamos buen camino. Llevamos buen camino por eso, porque creo que a lo mejor años atrás nos estábamos muy focalizados en trabajar el bullying, cuando en realidad hay que trabajar otras cosas. Hay que trabajar las emociones, hay que trabajar la resolución de conflictos, hay que trabajar el sentido de pertenencia al grupo, muchísimas cosas que desde luego tienen que ser desde el centro escolar, pero también acompañados con la familia. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería añadir. Me parece muy guay, Raquel, porque además lo que os quería preguntar ahora tiene relación, ¿no? Bueno, en los centros educativos la figura del orientador pues es un psicólogo, ¿no? Por así decirlo, pues es un psicólogo, de hecho. Y bueno, lo que quería saber, bueno, en qué se enfrenta, qué funciones tiene, ¿no? Sobre todo, pues a qué se enfrenta día a día, ¿no? Porque estamos hablando de esa falta de recursos, de esa falta de tiempo, de que es así, de hecho, porque recursos hay menos que hace unos años, ¿no? En educación. Y bueno, me parece muy interesante ese tema. Entonces, si os parece bien, Raquel, bueno, empezamos por María y vamos variando. Yo propongo, porque desde el punto de vista educativo yo no trabajo con los niños y tengo contacto con los orientadores y orientadoras de sus coles, así que si Raquel o Rubén o alguno que trabaje desde el propio sistema educativo, creo que puede aportar esa vista. Perfecto. Rubén, Adela o... Yo puedo empezar si queréis. Yo estoy formado en orientación educativa, no ejerzo a día de hoy porque está difícil el tema, pero a nivel de formación es el ámbito al que me he dedicado. Y bueno, por poner un poco esto en contexto, pues no son solo psicólogos y psicólogas los orientadores y las orientadoras, también tienen acceso las pedagogas y maestras, licenciadas en magisterio, con un curso en psicopedagogía, un curso puente en el plan educativo de las universidades previo al plan Bolonia. Entonces creo que eso es importante partir de ese hecho, pero también creo que todas las disciplinas se mueven, es cierto, en torno a la psicología y además en torno a una psicología bastante hegemónica, ¿no? Un enfoque, bueno, el que nos han enseñado en la universidad, cognitivo-conductual, que
creo que lo más alarmante del mismo, y sobre todo en la época en la que aparece la orientación, que es en torno a los años 70 aquí en España, es la ilusión de un enfoque apolítico, un enfoque que no se moja, que es técnico y que viene desde la medición técnica, desde la psicometría, desde los test y el concepto de inteligencia, a tipologizar qué es la diversidad. No entiende que todo el mundo desempeña el mismo papel en la diversidad o un papel que valga lo mismo, sino que la diversidad está tipologizada en diferentes tipos de personas. Entonces, claro, creo que esto también engancha con lo que hemos hablado antes. Partiendo de este hecho de una diversidad no diversa, es muy difícil para mí atender a fenómenos tan complejos. Respecto a las funciones que se asocia a la orientación, pues bueno, desde la perspectiva clásica hay varias y creo que responden un poco a una necesidad casi administrativa y burocrática. Pero si pensamos a lo mejor en el sentido pedagógico que podría tener el papel de profesionales de la pedagogía y de la psicología en las escuelas que no están vinculadas directamente a la docencia, sino que trabajan en contacto directo con los profesores y las profesoras, para mí esas labores deberían ser vinculadas a la reflexión educativa y a la deconstrucción antropológica, a refrescarnos por qué educamos, para qué educamos, qué sentido tiene. Pero bueno, esto que estoy diciendo al final son cosas, ideas que se alejan un poco de lo que hace realmente un orientador o una orientadora. Las funciones se dividen en 5 ámbitos, que son prioritariamente la atención a la diversidad, desde este marco que digo, de tipologizar la diversidad. La orientación profesional, que es el ámbito desde el que nace, se supone, o desde el que se implanta en el sistema educativo español. Y después hay otros ámbitos dentro de los cuales está, por ejemplo, también la convivencia, la gestión del modelo de convivencia, el asesoramiento metodológico al profesorado y la acción tutorial, que creo que al ser ámbitos menos técnicos están en un segundo plano. Al ser ámbitos bastante relacionados con estos temas que yo comentábamos antes, vaya, que son importantes, como la educación emocional, que dentro de la tutoría pues tiene un sentido bastante clave. Creo que son ámbitos muy ninguneados, ¿no? Entonces, para mí, además de enfrentarse a retos como la escasez de recursos y la falta de consenso en el marco de actuación, para mí es prioritario partir de que nos enfrentamos desde orientación al reto de saber quiénes somos, de saber qué papel jugamos en los centros realmente y si venimos aquí solo a pasar cuestionarios y a determinar medidas de compensación educativa o si tenemos un papel algo más pedagógico. Muy bien, Rubén. La verdad que a mí me ha quedado clarísimo. Perfecto. Pues Raquel o Teresa o Adela, si queréis añadir algo, encantado. Sí, yo quería añadir, bueno, a lo que comenta Rubén, todas las funciones las has explicado perfectamente y la realidad es que el orientador educativo se dedica a diagnosticar y pedir medidas educativas, porque al final las horas son las que son y los recursos son los que son y al final nos exigen muchísima burocracia por parte de la administración, informes que rellenar, solicitudes que pedir, derivaciones. Y ojalá pudiésemos llegar a la parte más emocional y de convivencia, como comentabas, pero no es la realidad. La realidad es que los orientadores o los psicólogos educativos nos dedicamos a evaluar, como bien decías, a pasar cuestionarios y evaluar alumnos con necesidades especiales, que de hecho cada vez hay mucha más diversidad en las aulas. Y claro, esos alumnos necesitan una respuesta educativa. Entonces, es la figura del orientador el que tiene que hacerla, al cual se le exige muchísima burocracia, muchas veces innecesaria.
Entonces, los profesores tomamos medidas muchas veces de forma ilegal para poder atender bien a ese niño o a esa niña, porque la respuesta por parte de la administración, la cual pues dictamina un poco la medida educativa que tienes que establecer con ese niño, tarda muchísimo también en llegar. Entonces se pierden, yo que estoy en la etapa infantil, a mí me hierve la sangre porque se pierde mucho tiempo súper importante. La etapa infantil es mega importante para el cerebro, como bien sabéis, y la realidad es que no se atiende correctamente a estos alumnos. Pues por lo que te digo, porque nos piden muchísima burocracia y la administración tarda muchísimo en responder y en dar una respuesta a ese niño o a esa niña. Entonces, esta es un poco la realidad de los orientadores hoy en día. Perfecto, Raquel. Muchas gracias por ahí el desarrollo de qué retos se enfrentan. Muy bien. Teresa o Adela, si queréis intervenir. Yo es que me pasa un poquito como María, yo atiendo la parte externa al centro, no tengo nada. Entonces, pero la sensación que tengo yo, tanto como profesional como madre de un niño que está ahora mismo siendo valorado por altas capacidades, es esta, no llegamos tarde y faltan muchísimos recursos. Aunque también es verdad lo que ha dicho Raquel, que antes no lo he matizado, pero es cierto. O sea, hay mucho empeño en profesores, hay muchísimo trabajo que antes no se hacía, que cubren esas personas que no tendrían que estar haciendo ese trabajo y que es verdad que hay un currículum que cubrir, desgraciadamente, porque no se valora o no se tiene en cuenta que a ese currículum se va a llegar trabajando otras habilidades, trabajando de otra forma y llegando de otra manera, porque ahora mismo el mundo en el que nos movemos no es el de hace 20 años, ni siquiera el del año pasado. Quiero decir que cambia todo tanto que al final el currículum, pues bueno, es algo que yo creo que en muchas ocasiones habría que revisarlo anualmente, pero por profesionales expertos, no por políticos que deciden lo que tenemos que estudiar y lo que no. Quiero decir, por padres, por profesores, por pedagogos, por psicólogos, por logopedas, por gente que esté ahí y que sepa realmente lo que necesitan nuestros hijos. Me parece muy, muy interesante. Adelante, Adela. Yo era solamente porque con todo lo que estoy diciendo se me ha ocurrido como una reflexión y la quería compartir para ver qué opináis. Y es que con todo lo que estoy diciendo de que al final esas figuras que podían servir de apoyo al desarrollo emocional en los coles, ¿no? Al final están atendiendo un poco a obedecer lo que la burocracia y la institución manda y tal. Y desde este modelo en el que veo que no se trata la diversidad como un valor, sino que se utiliza como para segregar al alumnado, es que al final también está contribuyendo a cómo se relaciona el alumnado con la diversidad de sus compañeros y puede también contribuir al acoso. Entonces me parece que está como podrido en la base, en la cúpula, en todos los sitios. No sé qué opináis, pero yo lo estaba pensando con lo que estabais diciendo y me parece que es como el pececillo que se muerde la cola, porque si al final intentamos hacer programas de educación transversales para dar a conocer la diversidad como algo que forma parte del ser humano, pero luego las funciones que tienen los equipos de orientación son un poco, no sé, que van como en contra. Es la sensación que tengo, no sé cómo lo veis vosotras que estáis trabajando, bueno, y tú, que estáis trabajando un poco más desde dentro. Pues bueno, si queréis empezamos por Raquel y adelante. Bueno, yo creo que hay buena predisposición, como decía Teresa, por parte del equipo de profesores, por parte de los centros escolares. Hay muy buena predisposición para que esto no ocurra, para que cada vez más estemos acostumbrados a que haya diversidad en el aula. Hay muy buena predisposición, pero volvemos a lo mismo. Se nos exige muchísima burocracia, se nos exige un currículum que cumplir y no tenemos recursos suficientes para ello. En aulas donde hay 25 niños, cada uno con sus dificultades, y no hace falta que sean dificultades, sino que simplemente nos están exigiendo o se nos exige, porque creemos que es importante, que cada alumno tiene que tener su camisa a medida y sería lo ideal. Es que sería lo ideal que cada alumno tuviese su propio proceso de aprendizaje y nosotros se lo pudiésemos ofrecer. Pero ¿cómo lo hacemos? Esa es la pregunta.
sabemos muy bien la teoría, sabemos muy bien lo que nos conviene, sabemos muy bien que la diversidad nos enriquece a todos y que no estamos hablando de una diversidad de alumnos con dificultades y alumnos normalizados, sino que es que cada niño, cada niña tiene su propio proceso, tanto emocional como educativo. Y claro, cada niño, cada niña necesita su camisa a medida. Y es muy bonito decirlo así y lo sabemos que es importante, pero no llegamos a poder hacer su camisa a medida. Y ese es el gran reto de la educación, no solo a nivel de la figura del orientador, sino de todos, o sea, de los maestros, de los directores de colegios, de los orientadores. Es el gran reto al que tenemos que llegar, el poder poner una camisa a medida a cada niño, cada niña. Eso sería lo ideal. Tanto, Teresa. Nada, solo añadir una cosa que añade más dificultad, por lo menos por lo que yo tengo mucho contacto con el director de mi cole y él siempre me dice lo mismo, es que cada año la plantilla prácticamente entera, o sea, no un porcentaje muy elevado, cambia. Entonces es volver a formar a estos profes. En mi cole, por ejemplo, trabajan por proyectos, vienen de coles que no trabajan por proyectos, vuélveles a formar a todos. Claro, cuando empiezas a enganchar, te encuentras casi a mitad del primer trimestre, si no finalizándolo. Y entonces es muy complejo, muy complicado, porque cada uno también tiene su particularidad y entonces es como un trabajo, ¿no?, que tienes que tener como mucha fuerza para, venga, vamos a empujar y vamos a salir. Es complicado, es muy complicado y es un plus más a todo lo que hay, ¿no?, alrededor. No sé qué opináis. Pues, ¿quién quiere tomar la palabra? Si queréis, María o Rubén. Y... Vale. Yo, bueno, de todo lo que hemos hablado, porque es extenso, ¿no? Hemos empezado con la pregunta que era qué funciones tenía un orientador, que yo creo que ha quedado clarísimo. Y respecto a qué retos tiene, yo creo que lo resumiría en una palabra, o sea, en una frase, ¿no? Habéis hablado todos de la burocracia, ¿no? Entonces, de la falta de recursos, de la falta de, bueno, de que decía Raquel, que la verdad que me ha molado mucho, de que cada uno tenga su propia camisa, que es decir, cada uno tenga su no sé cuál es la palabra, su plan, ¿no? O sea, no sé cuál es la palabra, pero en definitiva, ¿no? Voluntad política de que se pongan esos recursos y voluntad política de que esos recursos se pongan al servicio de cada uno, ¿no? De cada uno de los estudiantes, ¿no? Me parece que como punto fuerte, yo me quedaría con ese. Y bueno, yo creo que podemos pasar a la siguiente cuestión, si os parece. El tema, bueno, seguimos en el tema educativo, ¿no? El tema educativo, el sistema de exámenes, sobre todo en bachillerato y en la facultad, supone pues un agobio extremo para muchos estudiantes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo consideráis que esa exigencia afecta en la salud mental? Toda esta, pues, ese estrés, toda esa ansiedad que producir a los estudiantes, pues, esa exigencia a veces extrema, sobre todo en bachillerato o en la selectividad en el tema de exámenes, ¿no? Adelante, Rubén o a ella, que no sé quién lo ha pedido. Adelante. Bueno, yo. A ver, es que creo que esto se enlaza un poco con lo anterior, porque creo que el sistema de exámenes es súper injusto en general. O sea, creo que no tiene en cuenta lo que debería ser importante, que es de alguna manera el crecimiento o el desarrollo del alumnado, sino que pone el foco en pues cumplir con lo estipulado, cumplir con lo que se espera, llegar a tal meta, y no tiene en cuenta en absoluto pues las diferencias individuales, las circunstancias de cada persona, lo que cada persona tiene en su casa. Entonces, al final, si tú lo estás haciendo según en el momento en el que te encuentres, lo mejor que puedes, con los recursos que tienes y con lo que, pues con tu historia de vida y todo, te enfrentas al reto académico, no lo superas o no cumples las expectativas que tú habías creado, al final eso genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísima frustración, y creo que en estas etapas, pues que son al final la etapa de la adolescencia,
con todo lo que esa etapa también tiene, pues creo que puede generar unos problemas de autoestima o de autoconcepto que al final pueden dejar huella en la persona y en cómo la persona se enfrenta en el futuro a otros retos o cómo la persona se ve a sí misma de capaz o de segura para buscar un trabajo, para entrar en la universidad, para hacer un grado medio. Entonces creo que bajo mi punto de vista sería positivo que esto se flexibilizase un poco para que pudiese ser, para que pudiese ser apto para todo el mundo. De alguna manera sería para mí lo ideal que fuese otro tipo de sistema en el que todas las personas con todas sus circunstancias pudiesen caber o pudiesen conseguir algo, pero es que me parece como un poco qué persona tiene las condiciones ideales, idílicas en bachillerato o en la facultad para cumplir con esto que te exige el sistema de exámenes. Es que me parece que muy poquísima gente, personas privilegiadas bajo mi punto de vista, entonces creo que es muy injusto el sistema de exámenes y yo por mi experiencia personalmente, tanto en bachillerato como en la universidad, para mí fue horroroso. Yo en bachillerato recuerdo cuando me tenía que enfrentar a la selectividad que empecé a consumir Red Bull para estudiar y tenía crisis de ansiedad vastísimas. Mi madre me ponía gotitas de flores de Bach debajo de la lengua para ir a hacer los exámenes porque yo estaba como así. Me podría haber pasado cualquier cosa, ¿sabes? Porque si estoy toda la noche estudiando despierta y me tomo como 5 Red Bull, es que me puedo quedar en el sitio. Entonces creo que es bastante injusto en general. Exacto. Yo, aprovechando que tenemos el micro desbloqueado, quiero comentar no mucho más, sino que para mí el sistema de exámenes o el método de evaluación a través de exámenes está totalmente obsoleto, que suena casi medieval. Principalmente, por argumentarlo un poco, creo que es esencial dentro de la evaluación que tenga un sentido formativo. Y un examen no te enseña nada, o sea, no aprendes a raíz de la experiencia de examinarte, algo aprenderás de estudiar, pero cuando tú te presentas y te dicen, bueno, tu nota es este número y nadie te dice nada más, pues bueno, creo que se aprende poco y además creo que todo esto obedece a un interés por parte del sistema de inocular en las cabezas de la ciudadanía la productividad como valor central desde que empezamos, porque lo que decía Leia es totalmente cierto. La adolescencia se caracteriza por unas respuestas hormonales bastante fuertes y acostumbrar al cerebro a estos niveles de ansiedad desde tan pequeños y pequeñas, yo creo que obedece a intereses concretos, no es azaroso, porque además es un modelo que llevamos repitiendo hasta la extenuación desde hace muchísimo tiempo, desde que se creó la escuela y bueno, para mí esto evidencia muchas cosas, muchos intereses bastante malos, por así decir, bastante, bueno, que no tienen como referente pues la pedagogía y el sentido de la educación, sino que va un poco más allá, el sentido de la educación dentro del sistema económico en el que nos movemos. Sí, me parece como un filtrado de personas aptas, personas no aptas, ¿no? Sí. Y este es el coladero de exámenes o selectividad o como queramos llamarlo, las que cuelen por aquí pues para el sistema y las que no, a ver qué haces, porque a lo mejor es que tú no sirves, ¿no? Es que me parece, no sé, es como muy duro. Y ya. Además también, recogiendo un poco lo que decía Raquel antes de que cada niño, cada niña necesita su camisa de su talla, de su traje a su medida, yo no pienso que, por supuestísimo, en la adolescencia y la universidad se pasa mal, yo también lo pasé mal en Leia, pero si nos vamos a etapas más infantiles, la carga lectiva que tienen a día de hoy, o sea, yo los ejemplos más cercanos que tengo son mis sobrinos y en qué cabeza cabe, ¿no? Es decir, y cómo eso lo están relacionando a ellos. Primero, un exceso de cosas que hacer, de tareas que hacer, de ejercicios que seguramente muchos de ellos no les sirvan nunca jamás en su vida. ¿Que le pueden enseñar otras cosas? Vale, vamos a confiar en que quien determina qué se le enseña y cómo se le enseña, pues sabe lo que hace, ¿no? Pero al final es tal carga
que los niños o niñas dejan de ser niños y niñas y pasa a ser de 5 o 6 horas de cole a 5 o 6 horas de tarea, de estudio, de no sé qué, no sé cuánto. Y eso determina en si lo hago bien, si lo hago mal, si soy más válido o menos válido. Como eres menos válido, pues eres merecedor, merecedora de recibir insultos, de recibir... Entonces vuelve la cadena así, ¿no? Pero la importancia que tiene, y yo lo hablo por mi parte, ¿no? En lo que se puede desarrollar eso de exigencia y de estrés y de ansiedad y de todo lo que puede llegar a venir, porque algo que ni siquiera, porque si dices, vale, es que todo está alineado de tal manera que es un mismo foco y todo el mundo va para allá, pues estupendo, pero es que no es así, es decir, en unos te piden, en otros te pasa, en otros, bueno, sí, ahora no, entonces los niños, ¿qué narices hacen, no? Y pienso que viene desde peque, lo que pasa es que la adolescencia y la universidad parece como mucho más latente, por así decir, ¿no? Pero al final esa carga y lo que pretendemos, como decía Rubén, ¿no? Pretendemos conseguir, tiene que haber una conspiración, entenderme lo de conspiración, ¿no? Un beneficio que yo no sé a día de hoy que se quiere conseguir, pero no es hacer personas individuales empoderadas. Y es lo que yo me gustaría, ¿no? Que cada persona dentro de su parcela entienda qué puedo hacer, qué puedo mejorar sin joder a nadie y sin tal, ¿no? Pero hay un beneficio ahí detrás que yo no consigo vislumbrar, que intenta conseguir alguna otra cosa que se me pierde a mí de la vista. Muy bien, María. Adelante, Teresa. Bueno, yo iba a comentar lo que ha dicho muy acertadamente María, ¿no? Que es verdad que, sí, supongo que porque también me dedico más a la parte de infancia y es donde más lo estoy viendo, pero voy a añadir una cosita más porque yo lo veo diariamente en el grupo de papás que tenemos, por ejemplo, ya no es ni siquiera a nivel profesional, que también, cómo los propios padres exigen deberes, exigen un modelo, o sea, por poneros el ejemplo de mi colegio, en mi colegio no hay deberes, no se llevan tareas, a no ser que sea una tarea de investigación, de ampliar conocimientos, pero es a lo que tú puedas, lo que tú te apetezca, lo que tú quieras, ¿vale? Es esa parte porque trabajan mucho por proyectos, trabajan mucho hablando, hay un miedo brutal, es el único colegio que trabaja así y es público, ¿eh? Por eso la dificultad, porque encima además, bueno, pues nos encontramos con que no siempre se puede hacer todo lo que nos encantaría, pero es un cole que es muy criticado porque el resto de padres que no van a este cole piensan que nuestros hijos, cuando lleguen al instituto que no tiene este tipo de metodología, no van a llegar, no van a poder, no van a saber, se van a encontrar con libros, codos, estudiar y un montón de deberes. Y tengo que decir que por mi experiencia, que mi hija está en el instituto, no tiene nada que ver. De hecho, son los que mejores hablan, los que mejores exponen, los que mejores, porque han empezado a trabajar una serie de cualidades, que es lo que decía yo antes, ¿no? Que ahora mismo, tal cual está el mundo, tal cual pide, o sea, si es que ahora mismo el que no hace nada puede ponerse en el ordenador, crear de la nada, yo creo que hay que fomentar esa creatividad, esa parte de fuera del sistema de lo marcado, ¿no? Entonces, si pudiéramos llegar a esto, si permitieran este tipo de enseñanza, sería fantástica. Ya os digo que este colegio es público, tiene un currículum que cubrir, pero lo hace de una manera súper diferente y para nada las consecuencias son mucho más negativas, al revés. Ya, pues, mis hijos tienen todas las tardes libres, o sea, las actividades que tienen son extraescolares porque a ellos les ha apetecido buscarlas y cogerlas, pero claro, se encuentran con niños que se tiran, o sea, todos los días tienen exámenes. ¿Exámenes para qué? ¿Qué es lo que hablábamos de esto, no? O sea, una nota no dice quién eres ni determina lo que sabes en ese momento, que puede haberte dado, como decía Leia, una crisis de ansiedad, puede haber tenido un mal día, haber dormido mal, o sea, una nota no te determina. Es más, en infantil y en primaria todavía sí, siempre nos dan, porque, bueno, te dan las notas que te dan a nivel de la Generalitat, tú puedes mirar las notas numéricas, pero además te dan un informe personalizado por niño en el que te cuentan cómo es tu niño, cómo está trabajando, qué es lo que hace, o sea, pero como muy en la parte más emocional. En infantil no existen notas siquiera y los padres protestan porque quieren las notas.
O sea, ¿desde dónde tenemos que empezar a educar, no? Es decir, yo necesito saber si mi hijo es de 10, si es de 8, si... No, yo lo que necesito saber es si mi hijo es capaz de jugar, si mi hijo es capaz de crear, si mi hijo es capaz de pintar como le dé la gana. Y ahí es donde yo también estoy encontrando muchas dificultades, en que las familias exigen al centro educativo determinadas situaciones, o sea, determinadas notas, ¿no? Determinadas maneras de contabilizar lo buenos o malos que son mis hijos. Y ahí es donde volvemos, ¿no? A esa parte de o pasamos por el embudo o no vales. Y entonces esto trae unas consecuencias brutales porque luego te vas a enfrentar a exámenes mucho más fuertes, a esto. Por eso mucha gente abandona también, la motivación, todo se pierde, porque si yo no encajo en esto que estoy viendo, si no me dan la posibilidad de irme para otro lado, de hacer cosas distintas, me aburro y dejo de estudiar, y ya pienso que no valgo. Al revés. Te está diciendo, yo creo que la vida te está diciendo, oye, esto no es para ti, vamos a buscar otra cosa que te encaje y que se... Aparte, hay un montón de genios, ¿no? Que dicen, hay un montón de genios que eran malísimos, que eran supuestamente malísimos y que todo el mundo los daba por perdidos, ¿no? Y al final, oye, sacaron ese talento que tenían oculto y que no encajaba en la sociedad. Muy bien, Teresa. Vale, pues creo que falta Raquel. Si quieres intervenir, añadir algo, reforzar, encantado. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Teresa, ¿no? Que al final son los propios padres los que exigen las notas numéricas, los que exigen los exámenes, los que exigen todo esto. Pero yo por dar también un capote, ¿no? a los centros educativos, yo creo que ya desde hace tiempo estamos muy concienciados de que un examen no define el proceso de aprendizaje de un alumno. Eso queda muy claro y es así. Pero la realidad es que la administración nos pide un boletín de notas. Como bien decías tú, Teresa, te dan el oficial y luego el informe. Bueno, en infantil no es así. Claro, la etapa de educación infantil es una etapa no obligatoria y, por tanto, un poco podemos jugar con esa maniobra, ¿no? Pero, claro, nosotros en infantil evaluamos a través de unas rúbricas de observación. Nosotros no nos basamos en una única situación de aprendizaje porque, como bien decíais antes, un examen pueden haber 1000 historias. Puede ser que ese día me haya levantado con dolor de cabeza, puede ser que ese día mis padres hayan discutido y yo, pues el examen no me haya salido correctamente, no porque no tenga el conocimiento, sino pues porque a lo mejor no estoy emocionalmente bien y por eso no puedo hacer bien el examen. 1000 historias. Y por eso, desde hace tiempo, los centros educativos abogan por una evaluación continua, pero la realidad es que al final hay un boletín de notas. Al final se nos exige una nota numérica y los alumnos tienen esa nota numérica y esto afecta mucho al autoconcepto de mí mismo porque yo no soy una nota. Y además, lo que hablábamos antes del tema del bullying, me comparo con los demás, que me parece, vamos, lo peor, porque yo no es que sea esta nota, sino es que además mi compañera de al lado ha tenido una nota mejor que yo. Yo soy peor que mi compañera de al lado. Y esto, vamos, creo que afecta muchísimo más y es un problema grave, pero claro, es como sociedad lo que tenemos que cambiar, ¿no? Y que las leyes educativas cambien, porque si abogamos por una evaluación diferente, pues también nos tendría que exigir un producto cualitativo en lugar de cuantitativo, ¿no? Que ofrecer tanto a las familias como al alumnado. Un poco esto. Me parece muy, muy interesante, Raquel. Pues bueno, en definitiva estábamos hablando, ¿no? del sistema de evaluación de exámenes, que bueno, ha empezado el TEIA hablando que era súper injusto y bueno, por las intervenciones que está escuchando, pues veo que estáis todos de acuerdo. Súper injusto, primero, no tratar las diferencias individuales de cada uno, ¿no? De cada individuo, ¿no? Que las consecuencias que puede tener este sistema de exámenes para la persona, pues, y sobre todo en esta etapa de final de la adolescencia, pues, son graves, ¿no? De ansiedad, de estrés, de mil y una historias, ¿no? Que, bueno, el sistema de exámenes, primero que está obsoleto, que el objetivo que tiene detrás, pues es un poco, bueno, lo habéis repetido varios, ¿no? Un poco oscuro, que los intereses que hay detrás de este sistema, pues ¿para qué, no? ¿Para qué sirve? O sea, Rubén creo que había dicho algo de la productividad, que a mí la verdad que me ha llamado la atención, ¿no? Bueno, si lo quieres desarrollar, por mí encantado, pero
bueno, en definitiva, que el objetivo de este sistema de exámenes no es hacer a las personas con tener habilidades para la vida, ¿no? Como hablaba Teresa, sino otro. Entonces, adelante, Rubén, si lo quieres Sí. desarrollar, Yo, porque me ha parecido muy interesante. yo en relación con esto quiero hablar sobre un término que habéis comentado las tres, que es la exigencia, tanto por parte de la administración hacia el profesorado, como por parte de las familias hacia la institución, como por parte del profesorado hacia el alumnado en el sistema de exámenes. En mi opinión, cuando la exigencia, cuando hablamos de exigencias educativas, no estamos hablando de educación. O sea, estoy de acuerdo con lo que habéis planteado, pero yo siempre digo que las exigencias educativas, aunque están muy presentes, no existen porque no son educativas. Desde que se creó la escuela allá por la Grecia clásica, el sentido de la escuela en democracia para mí es crear un tiempo no productivo. La productividad sí está vinculada a las exigencias del propio sistema productivo, pero para mí el sentido de la escuela, que es el que iguala a las personas que acuden a ella, es que favorece que exista ese tiempo no productivo y por lo tanto debería dejar de lado estas exigencias, porque son para mí de todo menos educativas. No sé si lo he liado más de la cuenta o he aportado. A mí sí, para mi persona, igual, digo dos cosas y si me corriges, que en vez de, coño, en vez de que esa formación forme a tener habilidades, a ser personas, ¿no? Sino que en vez de eso, que nos forman para ser productivos. Y que ese tiempo que no estamos productivos es para que luego seamos productivos, o es lo que he entendido yo. No sé si... Sí, van por ahí los tiros. O sea, mi idea es que cuando la escuela te fuerza a ser productivo o productiva, entonces se está construyendo una escuela desescolarizada, porque el sentido de la propia escuela está en renunciar al sistema productivo, renunciar a las exigencias del sistema económico y mirar más allá. Por eso yo antes aludía al sentido de la educación, por qué educamos, para qué. Cuando al final la administración nos obliga con papeles y con burocracia a hacer las cosas, nos está quitando la posibilidad de reflexionar sobre por qué hacemos las cosas. Y cuando imponemos el sistema de exámenes, estamos negando la posibilidad. O sea, cuando la evaluación del aprendizaje no es democrática, ¿qué trasciende al alumnado? ¿Qué queda en el alumnado? Cuando no tiene la posibilidad de elegir, ni siquiera de aprender de la evaluación y del sistema de evaluación. Para mí, alienación marxista, no tengo otro término para definirlo, generar maquinitas para que funcionen en la gran ciudad sin preguntarse el por qué. Sí, de hecho, bueno, yo en la escuela, algunos términos de esto, es decir, hostia, ¿por qué estudiamos? ¿Para qué? Me parece muy interesante y de hecho, o sea, tendríamos para hacer otra tertulia de varias horas solo de ese tema. Yo, todo lo que hemos hablado, me parece muy fuerte, o sea, por todos los aspectos, ¿no? que hemos visto de lo que nos estamos reuniendo, os quiero hacer una pregunta. Imaginémonos que tenemos recursos, ¿no? Que tenemos recursos del Estado, no, ese no es el problema, y que tenemos voluntad de decir, oye, profesionales de la educación, psicólogos, etcétera, a ver, el sistema educativo no funciona, ¿no? Quiero decir, el tema del bullying, ¿no? El tema hemos hablado del bullying, en el tema que hemos hablado del sistema de evaluación, por lo que hemos hablado, pues no tiene, pues no es bueno para los individuos, ¿no? En definitiva, tuviéramos esos recursos y esa voluntad de cambiar lo que quisiéramos, ¿no? En concreto, ¿qué cambiaríais vosotros, no? En la cuestión del bullying, se pudiera dar pasos adelante, en el tema de las evaluaciones, ¿no? Pues, se pudiera crear un sistema que fuera para las personas, ¿no? Entonces, vosotros, si tuvierais esos recursos y esa voluntad política, pues eso, ¿qué medidas tomaríais? Empezamos por Raquel y vamos hablando todos.
Bueno, yo creo que lo hemos ido comentando un poquito y se definiría muy bien separar la paja del trigo. Es decir, quitar todo lo que nos sirve, lo que no nos sirve actualmente para desarrollarnos como personas en un futuro. Hay muchos conocimientos que no son necesarios, hay otros que sí, evidentemente. Y yo redefiniría un poquito el currículum, introduciría muchos más elementos emocionales de la propia persona y del autoconocimiento, porque es al final lo que nos va a ayudar a desarrollarnos en este mundo. Muy bien. ¿Alguna cosilla más? Teresa, adelante. Pues mira, yo además añadiría, porque me parece fundamental que en el currículum estuviera eso implementado desde el principio, creo que metería más profesionales, quiero decir, clases más reducidas, más profesionales que pudieran estar dentro de esas clases y que pudieran atender precisamente a esos niños con cada uno con su camisa, ¿no? Siguiendo el ejemplo. Creo que sería fundamental. Y luego a la hora de atender alguna diversidad importante que necesite un apoyo necesario extra, pues toda esa burocracia innecesaria, ¿no? También el quitarla para acelerar, para adelantar, para empezar cuanto antes, trabajando también mucho con la familia. Creo que estaría muy, muy bien que la familia entrara más en los centros, participara más de los centros. Ya lo digo, y lo digo por experiencia, nosotros vivimos casi en el cole y nos lo permiten, tenemos un cole súper abierto y de verdad que lo recomendaría y que dejaran y lo permitieran, ¿no? Que pudieran hacer esto sin miedo y sin miedo sobre todo al juicio. Yo creo que aquí hay un miedo al juicio, independientemente ahora del COVID o no COVID ahora, pero es el miedo al juicio, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, nos van a evaluar, no nos van a evaluar, ¿no? Añadiría un poco esto, más profesionales que pudieran atender mucho más de forma cercana a los niños y a las familias. Maravilloso, Teresa. Pues, ¿quién se lanza? ¿Rubén o María o Adela? Adelante, María. Yo por mi parte, será porque soy muy pesada, yo lo sé, pero la parte de gestión emocional la veo tan importante, el desarrollar ese pensamiento crítico de cuestionarme aquello que me está haciendo daño, el llevarlo a lo más terrenal y decir, pero bueno, ¿está bien o está mal? Pero ¿y por qué tiene que estar bien? ¿Por qué tiene que estar mal? ¿No? Yo siempre pongo el mismo ejemplo en sesiones y es, si yo creo en los unicornios y me va bien, ¿por qué tengo que dejar de pensar que creo en los unicornios, no? Otra cosa es que yo piense que los unicornios se van a dar con el mundo. Entonces, quizá eso me genere cierta ansiedad, ¿no? Pero al final, para mí es tan importante desarrollar ese pensamiento crítico porque te ayuda a desarrollar tantas cosas de tolerancia, de respeto, de educación, de valores, de mirarte para adentro, que no estamos acostumbrados a eso. No nos enseña a mirar para adentro, como yo digo, y ver qué es lo que estoy sintiendo. Y a lo que siento, ponerle nombre. Y, oye, ¿qué me hace? ¿Y qué hago con esto que estoy sintiendo? ¿No? Entonces, esa parte, ese mundo interno, me da igual de cualquier edad, de cualquier persona, de cualquier sexo, no importa porque, claro, esos son flecos sueltos y al final desempodera y una persona desempoderada es como, bueno, lo que me pase es ajeno, ¿sabes? No puedo. En la parcela, en lo que a ti te corresponda, sí que puedes llegar a hacer y hay que enseñar que se puede hacer y que no tienes que poder solo o sola, sino que para eso hay gente alrededor que te puede ayudar. Entonces creo que esa parte, por reiterarme nuevamente, de gestión emocional, de saber, de identificar, de escuchar, de atender qué estoy sintiendo, qué hago con eso y aprender también a escuchar la de la otra persona, porque vemos a alguien llorando y es como, ay, pero ¿qué te pasa? Oye, que no pasa nada porque llore, ¿no? Y no significa que sea débil. Yo recalco muchísimo el que saberme vulnerable me hace invulnerable porque me permite fluir más, me permite ser mucho más flexible. Es que estás llorando, ya, es que me duele y como me duele pues lloro, ¿sabes? Lo normalizo. Y creo que esa parte hace mucha falta, ya digo, en todas las etapas, en todas las edades. Muy bien, María. Pues Rubén y Artella, adelante. Pues nada, yo estoy súper de acuerdo con lo que han dicho todas y me suscribo a todas las propuestas. Y nada, eso, yo es que creo que sería ideal que fuese así y desde las primeras etapas y que se pudiese llegar a las familias, porque al final
es que la persona está en mitad de esos sistemas, ¿no? Escuela, familia, grupo de iguales. Entonces, si no va todo en conjunto, al final no se puede llegar a un crecimiento, ¿cómo se dice? No lo sé. No sé cómo es la palabra, exponencial. Vale. Y iba a decir otra cosa. Que al final creo como que en la escuela se pretende que al final en un futuro seamos como adultos funcionales, ¿no? Y trabajemos y tal, pero obviamente una persona adulta que no tiene conexión con su mundo emocional y que no se conoce y que no es capaz de gestionarse, no es una persona funcional. Entonces, es como súper importante que vayan de la mano y creo que eso sería ideal, la verdad. Perfecto. Adelante, Rubén. Yo, por mi parte, estoy súper de acuerdo con lo que habéis dicho. Creo que es muy importante que haya más recursos profesionales, especialmente, que la comunidad educativa a nivel profesional se expanda. Y, bueno, en torno al bullying concretamente, creo que es importante reflexionar sobre cómo se ha intervenido hasta ahora, sobre los protocolos que ya existen de intervención, porque creo que, bueno, pues que tienen una importancia y que en su momento la aparición de estos protocolos muestran una intención y un posicionamiento político real que suele no estar explícito. Entonces, creo que es importante valorarlos por un lado, pero por otro lado también creo que siguen existiendo casos de acoso y además siguen creciendo las cifras. Entonces, creo que es importante en torno a los protocolos reflexionar que a lo mejor la intervención técnica no es la forma de solucionar esto, o que, mejor dicho, solo desde la intervención técnica no podemos asegurarnos nada. Una intervención más humanista, que valore, como habéis dicho, esos aspectos como la educación emocional, la educación en valores y, en definitiva, que deje un poco de lado el currículum oficial para poner en primera plana el currículum oculto. Creo que para mí, por lo menos, desde mis reflexiones, es la línea para intervenir en problemáticas de este calado, porque son problemáticas muy profundas y radicales del propio sistema y, por lo tanto, tenemos que ir a la raíz. Muy bien, Rubén. Pues, bueno, en definitiva, todos habéis hecho hincapié muchísimo en el tema de los elementos emocionales, ¿no? Sobre todo, bueno, ha empezado María y luego Adela diciendo que es súper importante en las primeras etapas, ¿no? De la adolescencia, en las primeras etapas, muy importante, ¿no? Tema de más profesionales, clases más reducidas, apoyo extra, bueno, a esas personas, bueno, apoyo extra en el tema de hablar con las familias, en el tema de los alumnos, ¿no? Y, bueno, parece pues muy interesante, la verdad. Y una cosa también importante que podemos hacer, ¿no? Todos, como estudiantes o los padres o cualquier persona involucrada en el ámbito educativo, ¿no? El tema del bullying, el tema de esos temas, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para echar una mano. Entonces, pues ya empezamos por... Adelante, vale, Teresa. Me he adelantado. No, es que lo primero que me ha venido es no negar. O sea, eso está ahí, quiero decir, es una situación, hay que atajarla, hay que afrontarla, hay que empezar a darse cuenta, ¿no? Porque muchas veces es como a mí no, yo esto no. Entonces, bueno, pues sobre todo con el tema del bullying, ¿no? Que yo creo que es importante el no negar que, bueno, pues que si ha llegado a mis oídos o he visto un mensaje, o yo creo que no es tanto el controlar, porque no creo que haya que controlar, sobre todo al adolescente no se le controla, pero sí no se le abandona. Quiero decir, no por ser adolescente, ya está todo hecho, ¿no? Esto es como la primera infancia, súper importante, 0-3, muy bien. A partir, bueno, de los 3 ya es como que le puedo ir dejando y ya cuando llega la adolescencia me pierdo, no voy al instituto, no conozco a los profes, no sé ni con quién se relaciona, el WhatsApp, bueno, haz lo que te dé la gana, quiero decir, no hay un control tampoco y pensamos que el adolescente es como, o sea, el cerebro adolescente es el cerebro de un adulto y para nada, o sea, sigue totalmente inmaduro porque todavía hay una parte
que todavía no está formada, ¿no? Entonces no podemos dejarlo no podemos abandonarlo porque además ellos lo sienten así, o sea, independientemente de que ahora no seamos su referente o no estemos en el centro de todo el objetivo de un adolescente, es un contigo pero sin ti, o sea, te necesito ahí, aunque sea 2 pasos por detrás, pero yo necesito darme la vuelta y saber qué puedo decirle a mi madre, oye, mamá, me está pasando esto, mamá, necesito hablar contigo, digo mamá porque hablo de mí, pero bueno, si no mamá, pues papá. Creo que es súper importante, ¿no? Y luego en el tema educativo yo creo que también es verdad que muchas veces no hay opciones de elegir, pero sí que puedo elegir un poco el cómo gestiono determinadas cosas, el tema de los deberes, el tema de las extraescolares, el tema del tiempo libre que puedan tener o de cómo enseñarles aquello que no llega. Es verdad que hay un ritmo de vida brutal y que muchas veces no nos podemos ni siquiera sentar con ellos, pero tenemos que intentar revisar un poco, o sea, que lo que nos venga dado no nos lo comamos y nos lo zampemos en casa porque nos lo han dado. O sea, que tengamos un poco de criterio, como decía antes María, ¿no? Para decir, esto resuena conmigo, no resuena conmigo, esto lo quiero, no lo quiero. Y dentro de lo que tengo y con los recursos que tengo alrededor, ¿qué puedo hacer? Porque yo creo que ya solamente con eso le estás dando una lección distinta a tu hijo y a tu hija de cómo se pueden gestionar las cosas. Muy bien, Teresa. Perfecto, pues Raquel y luego María. Sí, añadiendo un poco a lo que comentaba Teresa, ¿no? Del no negar, también yo añadiría aquí confianza. Hay muchas veces que los profesionales, no solo del ámbito educativo, de todos los ámbitos, nos sentimos muy juzgados y realmente no hay confianza en nuestra profesión, en nuestro trabajo. Intentamos negar, ¿no? Como padres intentamos negar cualquier cosa que nos hace daño porque no queremos, ¿no? Que nuestro hijo o nuestra hija sufra. Y realmente tenemos que coger de la mano a este profesional, escucharle para bueno, empoderarnos y poder así ayudar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Muy bien, Raquel. Perfecto, pues María, luego pasamos por Adela y Rubén. Yo siguiendo un poco la línea que hablaba Teresa, al final creo que es importante el entender que un niño o una niña que se convierte, de repente llega a esa etapa tan inentendible de la adolescencia, por lo menos desde fuera, ¿no? Se ve como lo más catastrófico del mundo. Y muchas veces intentamos hablarle a ese adolescente o a esa adolescente desde el punto de vista del adulto. Es decir, ¿cómo voy a entender tu mundo adolescente si no me estoy metiendo en tu mundo adolescente? Lo estoy viendo desde lo que yo sé y desde, venga, déjate de tonterías, no, pero eso pasará, no, pero es que él o ella, con 15 años, ahora mismo es su prioridad y es su importancia y es su problema y lo ve como el problema. Porque el yo pelearme o discutir o lo que sea con una amiga, con un amigo en el instituto, hostia, pues es una putada con 15 años. Y a lo mejor te pasa con 30 o con 35 y dices, bueno, pues ya hablaré y no. Pero muchas veces desde el punto de vista de papá y mamá, ojo, no soy madre, no quiero meterme donde no es, pero lo que veo es, intentamos diseñar su mundo o modificar su mundo desde lo que yo sé de adulto. Entonces, claro, ahí viene la falta de comprensión y de comunicación. No puedo, desde lo que sé, hacértelo llegar entendiendo que tu mundo adolescente lo estás viviendo como adolescente propio, ¿no? Entonces, creo que esa parte es súper importante y ya digo, lo que decía Teresa, de entender que va creciendo, que se va generando un futuro adulto o adulta y la importancia de darle su individualidad, pero el hecho de no controlar no significa no conocer, ¿no? O no ser consciente de una realidad que esté pudiendo pasar o de abrirle esa puerta de que sabe que si tiene cualquier problema, cualquier dificultad, puede venir porque no se va a sentir en juicio, ni en crítica, ni en tal, ¿no? Entonces, creo que el equilibrio es bastante complejo, no voy a decir difícil, es complejo por parte de todos los factores que integran la situación, pero creo que es posible si volvemos, tal y como empezó la charla, a esa educación transversal y a esa tener a todos los componentes en cuenta. Muy bien, María. Pues Adela y Rubén.
Estoy súper de acuerdo con todo lo que habéis dicho, me ha encantado. Y para contribuir a frenar esta situación, yo creo que a nivel individual es tan importante como necesario enfrentarse a esas creencias o esas ideas o esos pensamientos que tenemos, que creemos que son nuestros, pero realmente no son todos nuestros porque muchos son aprendidos de nuestro entorno, de la cultura y la sociedad, para poder estar en calma pues con la persona que somos, ¿no? Y así poder crear un entorno más en calma y que abrace a la diversidad. Me explico un poco más, por ejemplo, aunque a lo mejor creamos que no, todas y todos tenemos algún pensamiento machista o racista o xenófobo o capacitista, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que si hacemos el ejercicio de enfrentarnos a esas creencias para deconstruirlas y pues formar unas creencias nuevas que sean más respetuosas con el entorno y con la diversidad, podemos transmitir esa forma de entender y de ver el mundo a las personas con las que nos relacionamos, ya sean pues nuestros padres, nuestros amigos, hijos o amigos, ya lo he dicho, pues quien sea, ¿no? Y contribuir de esta manera pues a que tanto tu esfera individual como la esfera que se forma a tu alrededor sea más respetuosa con el mundo en general y poder ayudar un poco a que no se den estas situaciones de que al final creo que estas situaciones de acoso son un poco el rechazo a la diferencia, ¿no? Entonces, si hacemos este ejercicio a nivel individual, podemos contribuir a que estas situaciones no se den tanto. Claro, y yo me suscribo a lo que habéis dicho, no tolerar la intolerancia, la diversidad como valor pedagógico y que esto sirva para dar ejemplo y para educar en torno a ello, pero realmente estoy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Muy bien, Rubén. Yo, en definitiva, me quedaría con puntos, ¿no? Sí, lo que creo que empezó diciendo Teresa, ¿no? O Raquel, creo que Teresa, del no negar. Bueno, ahora lo que estaba diciendo Rubén, ¿no? De no tolerar la intolerancia y también de actuar pues, en todas las partes, ¿no? Y lo que estaba diciendo ahora que también me ha parecido muy interesante de que bueno, no tienes por qué, bueno, que puedes ayudar aunque coño, que puedes ayudar en tu entorno y simplemente concienciando y siendo más respetuoso con todo el mundo, ¿no? Que eso ya es un paso de gigante. Os quería, bueno, están diciendo por el chat una pregunta, bueno, la quiero decir, a ver qué pensáis vosotros. Esto es de Jesús, que bueno, creo que va relacionado con lo que hemos hablado antes del tema de los exámenes, ¿no? Del tema del sistema de evaluación, ¿no? Que así, pues si está en excesiva competencia y está orientado todo a ser productivo, las carreras que más se fomentan no son las ciencias sociales, por ejemplo. No sé qué pensáis vosotros de este comentario. Pero bueno, en definitiva, pues eso, dice Jesús que bueno, que en esta excesiva competencia todo está orientado a ser productivo, pero las carreras que las carreras que más se fomentan, pues no son las ciencias sociales. Sí, yo quiero apuntar algo que me ha recordado, estoy súper de acuerdo. Y claro, tiene todo el sentido porque cuando ya estamos como terminando la ESO, bachillerato, al final es como, venga, ¿qué quieres estudiar? Y te pones a mirar qué carreras tienen más salidas. Más allá de con qué te sientes cómodo o identificado, ¿no? ¿Cuáles son las que tienen más salida? Y creo que también influye mucho en esto que la generación de nuestros padres y nuestras madres se han creído el cuento de cultura del esfuerzo igual al éxito, ¿no? Entonces, como por eso es que exigen las calificaciones, que mi hijo sea de 10, porque ellos, que a lo mejor no han tenido oportunidades, se han creído que todas las personas que van a la universidad luego tienen una vida de éxito maravillosa. Entonces, pues eso, mi hijo tiene que hacer la carrera que más salidas tiene y tiene que sacar las mejores notas porque es que entonces me voy a asegurar así el éxito absoluto, cuando la realidad es que no, porque no hay hueco en este país para todas las personas que salen de la universidad y al final somos una generación hiperformada sin oportunidades, ¿no? Pero creo que está muy relacionado con que en la escuela nos enseñan a competir y con que luego a la hora de elegir el itinerario profesional nos fijamos en cuál es la que tiene más salidas o con qué carrera puedo ganar más dinero, independientemente de lo que a mí me apetezca a nivel personal, ¿no? Claro. Pues Raquel, Teresa o Rubén mismo.
¿Qué pensáis de Nada, este comentario? yo por apuntar, era muy típico el comentario de quiero ser artista, vale, pero primero estudia la carrera y luego ya si acaso te dedicas a, o como, está muy bien como hobby, venga, pero estudias la carrera y luego, ¿no? Yo tenía un amigo que era eso, que quería hacer cine y le decían, bueno, primero abogacía y luego cine, ¿no? Y realmente tenía un talentazo para esto. Al final, evidentemente, acabó siendo abogado y lo otro lo dejó para sus ratitos libres, ¿no? Entonces, me encantaría ahora preguntarle cómo se siente a nivel emocional, cómo, pues eso, si realmente siente que, si hay algún vacío, que seguramente sí, por no haber podido, bueno, pues dedicar a su vida a lo que quería. Entonces, es verdad, yo creo que en esa cultura del esfuerzo estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que no, si no te esfuerzas, si no trabajas duro, no vale. O sea, esto es así, quiero decir. O sea, si tú te pones a pintar un cuadro, lo disfrutas y el cuadro será muy bonito, pero no vale porque te ha salido así sin pensar y sin, cuando no es cierto. O sea, hay un trabajazo mental detrás brutal, pero no es aquello que socialmente pues está establecido como profesión en la que vas a ganar dinero o tienes muchas... Es como que te va a costar más, ¿no? Si vendes un cuadro, pues oye, aleluya, pero no es lo mismo que una carrera de banco que enseguida vas a tener tu sueldo todos los meses metido en el banco donde sea que lo metas, ¿no? Claro. Sí, yo quería decir otra cosa, que hablando de la cultura del esfuerzo y del mensaje, bueno, pues si te esfuerzas lo vas a conseguir. Todas las personas que se esfuerzan muchísimo y no lo consiguen, toda esa frustración al final acarrea un montón de problemas personales, porque claro, me están vendiendo que si me esfuerzo, si yo creo en ello, si yo lo lucho, tal, me sale, y si no me sale por lo que sea, ya es como que sí que no valgo, ya sí que no valgo. No sé, era eso. Yo siempre digo que la fuerza de voluntad es de origen marketingiano y se nos vende como fuerza de voluntad. Tú ya con fuerza de voluntad, ya el resto, o sea, y la individualidad de cada uno donde se queda, ¿no? Y se nos vende eso como manera de... volvemos otra vez a lo mismo, a esa exigencia, y es que no te estás esforzando lo suficiente, joder, es que a lo mejor no tengo los recursos, no sé cómo tengo que hacerlo, no es cuestión de que quiera o no quiera o tal, ¿no? Teresa, no sé si has dicho algo que tenía en el micro. No, que digo, o no quiero esforzarme, ¿no? Que a veces también puede ser esto, oye, no me apetece, ¿por qué le tengo que meter yo aquí tanta caña al esfuerzo? Que no me apetece, ¿no? Y a veces es verdad que no puedes, que una depresión, por mucho que te digan, pero chica, tú tienes que salir, tienes que ponerte en marcha, tienes que... Ojo, que hay mucho daño ahí detrás, hay mucho más que rascar. Muy bien. Pues Rubén, Raquel, adelante. Yo por aportar nada, o sea, súper de acuerdo con lo que comentáis. Yo creo también que les exigimos a los chavales, ¿no? Cuando llegan bachillerato, cuando llega el cuarto de la ESO, de decir, venga, ahora tienes que decidir, después de que has estado toda la escolaridad sin saber quién eres, porque no te lo he enseñado, no se ha trabajado el autoconocimiento, ni se ha trabajado nada de esto a nivel emocional, ahora te exijo lo que vas a hacer el resto de tu vida. Gracias que tu amigo Teresa, ¿no? Que sabía lo que quería, pero hay el 90%, el 80% que no lo sabe, pero porque, claro, no hay una base sólida que hemos trabajado a nivel emocional y encima se les exige elegir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que comentaban los compañeros antes. Elijo la carrera que más salidas tiene, porque como no sé lo que quiero, pues elijo lo que por lo menos me va a dar dinerito al final de mes y lo que socialmente está aceptado, que eso también es otro tema, ¿no? Que hay carreras universitarias o ya no carreras universitarias, sino simplemente parece que si no vas a la universidad, pues has fracasado, ¿no? Puede ser que haya otro tipo de estudios que no están en la universidad y que son igual de válidos, ¿no? Entonces, también... esa parte hay que trabajarla, ¿no? Volvemos a lo de antes. Si yo he trabajado emocionalmente bien con todos esos chicos y esas chicas, luego van a saber bien elegir lo que quieren. Yo pienso que, bueno, por repetirme un poco lo que hemos hablado antes, que lo acabas de decir tú, Raquel, las exigencias al final no juegan a favor de la salud mental de las personas que participan en los procesos educativos. Y que esta vinculación, que creo que es la que justifica las exigencias en el sistema educativo, entre educación y sistema laboral, productivo, económico, pues eso, desescolarizan la escuela y hacen que perdamos de vista pues qué sentido puede tener todo esto. Muy bien, Rubén. Pues
muy interesante lo que estáis todos comentando. La verdad que potente. Bueno, hay una pregunta de otro compañero, ¿no? Se llama Isaac, que dice que, bueno, ¿cómo examinan la filosofía luego? No sé si lo ha escrito ahora con lo que estabais hablando o lo ha escrito un poco antes sobre cuando estáis hablando del sistema de evaluación. Que, bueno, ¿cómo examinan la filosofía luego? No sé si alguno entiende el sentido que... No sé, yo puedo comentar cómo me examinaron a mí de filosofía, que era básicamente que me daban un tochazo de un autor, un tochazo de otro, y el día del examen me decía, pues te ha tocado este autor o el otro. Y creo que la filosofía, hostia, es que es insultar a la filosofía proceder así. Muy bien. Vale. Pues, bueno, digamos, resuelto pues, todas las cuestiones que teníamos por tratar hoy. Yo propongo que vayamos cortando. Lo que también propongo que si queréis una intervención, por así decirlo, para soltar 2 o 3 puntos fuertes que digáis esto, la gente que nos está escuchando se le tiene que quedar en la cabeza, aunque solo sean estas 2 frases, estas 2 palabras o estas 3, creo que, así por terminar. Raquel o Teresa o Mari. Adelante, Raquel. Bueno, yo creo que la salud mental en el ámbito educativo se trabaja a nivel preventivo, sobre todo, que nos queda mucho camino por recorrer, que nos faltan recursos, que tenemos que pensar como sociedad qué es lo importante para el desarrollo personal, sobre todo de los alumnos y las alumnas. Entonces, bueno, yo un poco por resumir, creo que la salud mental se interviene, o sea, sería un buen punto a tener en cuenta en el ámbito educativo que actualmente no está siendo así. Muy bien. María. Yo, por reiterarme, sigo en mi línea, pero creo que la educación y la gestión emocional sigue siendo una asignatura pendiente, independientemente de si está escolarizado o no, pero sigue siendo una asignatura pendiente enseñar a esas nuevas personas y a las personas que ya están, personitas desde muy pequeñas, a aprender a atender sus emociones y las del resto. Y creo que en esa maraña, ¿no?, de aprendizaje, creo que hay valores importantísimos como es la escucha, como es el aprender a comunicarme, el aprender a demandar, el aprender a exigir, el aprender a poner límites, el aprender... Hay tantas cosas que se aprenden dentro de la educación y la gestión emocional que considero imprescindible para ir mejorando la sociedad. Muy bien, María. Vale, pues Rubén. Yo, bueno, quiero agradeceros a todas vuestras aportaciones y a Chispa Roja por organizar esta tertulia, porque creo que es muy necesario emparejar educación y salud mental. Y, bueno, pues simplemente me gustaría que sirviese esto para que cuando tuviésemos experiencias cercanas al sistema educativo nos planteásemos cómo influye en la salud mental, ya sea los deberes y la sobrecarga de los mismos, el sistema de exámenes, ya sean fenómenos como el bullying en general, que pensemos y que tengamos presente pues si se está fortaleciendo el vínculo entre escuela y salud mental o si a veces incluso la escuela juega en detrimento de la salud mental. Muy bien, Rubén. Última intervención. Perfecto. Pues Adela y terminamos con Teresa. Yo iba a dar también las gracias por proporcionarnos este espacio para hablar de algo tan importante como la salud mental. Y nada, pues solo decir, yo creo, porque bueno, me reitero en todo lo que han dicho mis compañeras y en todo lo que hemos dicho hoy, y decir que si hay alguna persona que esté ahora mismo en una etapa educativa, pues que sepa que no es ni sus calificaciones, ni es lo que está pasando en el momento, ni se tiene que exigir más de lo que su cuerpo le permite, que escuche mucho su cuerpo, que frene si hace falta, que hay mucho tiempo para continuar o terminar o lo que sea. No es necesario hacerlo todo ya, ni de jóvenes, ni hay que escuchar al cuerpo, que es muy importante y nos manda señales muchas veces que
tenemos que atender. Y nada, que es importante que intentemos disfrutar cuando estamos estudiando, porque si no, no tiene sentido, la verdad. Y eso, que es importante atender a las señales que nos manda nuestro cuerpo y que se separe sobre todo la persona de las calificaciones y todo lo que hemos estado hablando. Muy bien, Adela. Teresa. Bueno, a mí me queda poco que añadir porque como soy la última creo que iría de uno en uno recogiéndolo todo, ¿no? Creo que habéis hablado de todo un poco lo importante y sí que terminando un poco con lo que ha hecho Adleya con el tema de escúchate, sí que me gustaría que al adulto, ¿no? Al profesional lanzarle también el mensaje de que la gestión emocional no es solo de hacia ti, sino hacia mí, ¿no? Que hablaba antes María también de ese mirarme dentro de para poder trabajar con niños, con adolescentes, con chavales, yo también tengo que haber hecho mi propia gestión emocional, tengo que haberme mirado yo a mí mismo, tengo que haberme trabajado yo mis cosas para no mezclar, para no transmitir un mensaje no correcto a esa criatura que tengo delante, que al final es un bien súper valioso, que si lo trabajáramos desde la infancia cambiaríamos, yo me fijo mucho en Ivonne Laborda, no sé si la conocéis, pero al final cambiaríamos, con una sola generación cambiaríamos el mundo, o sea, si tuviéramos una mirada diferente hacia esos niños que van a ser luego adolescentes y luego van a ser adultos, si ya hemos hecho una buena gestión de base a nivel emocional, esos niños van a gestionar las cosas de manera distinta, ¿no? Entonces, como adolescente, si estás ahora, lo que te dice Adleya es súper importante, escúchate, no des más de lo que no puedes, no tienes que rendirle cuentas a nadie más que a ti mismo, porque al final, bueno, pues los demás son personas que están ahí, pero tú eres el más importante en tu vida, ¿no? Al final todos somos importantes y creo que esto es súper, súper necesario. Entonces, bueno, yo creo que nada, daros las gracias por este debate que creo que ha sido muy, muy gratificante y poquito más que añadir, es que todo lo demás ya lo habéis comentado. Pues muchísimas gracias, Teresa. Hoy hemos prendido la chispa hablando de salud mental, relacionándola con educación, que es un tema de máxima actualidad, por así decirlo, ¿no? Y nada, hemos estado con 5 gachos profesionales. Gracias, María, gracias, Teresa, gracias, Raquel, gracias, Adela y Rubén, por estar aquí hoy con nosotros, porque dice mucho. O sea, un domingo a las 12, que es la hora del vermú, estáis aquí hablando de un tema que coño nos afecta, bueno, a toda la sociedad, de hecho, a toda. Y estáis aquí, eso pues dice mucho de vosotros como personas y como profesionales. Perdona, Joaquín, ¿te puedo cortar un momentito? Sí, por supuesto, de esa. Nada, es que además de lo que quería dicho, luego digo, tenía que decir otra cosa y se me ha ido. Para aquellas personas que sean espectadoras de bullying, yo sé que para las víctimas es muy complicado, para los agresores no lo van a ver, pero por favor los espectadores pueden salvar muchas vidas. Si de alguna manera anónima, hay muchos recursos anónimos para dejar una nota en la mesa de un profesor, en la mesa de un orientador, en un buzón, en una llamada, que denuncien y que no se callen, porque puede salvar la vida de esa persona que está sufriéndolo y que ella no va a ser capaz de poder, bueno, pues levantar la mano y decir, oye, estoy siendo acosado. Ya está, me callo. Muchas gracias, Teresa. Me parece súper importante ser valientes porque, coño, podéis cambiar el mundo, ¿no? Cada uno de nosotros. Entonces, yo me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Un domingo de 12 a 1:37 que estamos. La verdad que muy potente, pues la tertulia. Muchísimas gracias y bueno, hasta pronto.